Yo cuando estaba ahí digo, ¿para qué me habré metido a esto? Señor, pero mejor llama a otro. Es que uno no sabe ese es el proceso en el que entra, ¿no? Porque son retos, desafíos que te toca enfrentar. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Que ya les vendré comentando todo lo que durante todo este tiempo Dios me venía hablando y yo no entendía por qué me decía. Por qué me hablaba de que iba a hacer algo Él, que iba a hacer un milagro tremendo. Ya les comentaré, poquito a poquito, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Cómo se ha ido dando todo esto. Oye, yo le quiero creer a Dios. El pastor, estaba reunido este viernes con el pastor. Y él me dice, mira, ya estamos negociando la nave, hay una nave cerca de Pasión por Cristo. 7 millones de euros. ¿Tengo el dinero? No tengo el dinero, pero ya estamos proyectándonos a esa nave. 7 millones de euros, entran 3.500 personas. Entonces, dice, pero si Dios te manda allí, tú tienes que ir allí. Si Dios nos manda allí, tenemos que ir para allá. ¿Ok? Ustedes solamente ayúdenme a orar. Oren, ayúdanos. Porque si Dios nos pone este reto es porque como iglesia podemos. Bueno, podemos y el Señor es el que nos va a guiar. Y Él va a proveer. Eso sí, ya está. Pues, dicho esto, vamos a empezar. Pero alégrense un poquito, hombre, les veo como que se les mueve la fe al piso. No os preocupéis. Imagínate ir a un lugar. O sea, nosotros venimos de Pasión por Cristo. En un lugar, los que conocen Pasión por Cristo saben cómo es Pasión por Cristo. Lo mejor para la iglesia. Una vez que entraron a la cafetería dijeron, aquí es el lugar donde se reúne. No, esta es la cafetería. Es de la cafetería. Pase al salón. Dice, madre mía. Y claro, dígame. En la pandemia la gente todavía sigue. Están yendo. Dice, ¿cómo puede ser? Me dice el pastor, ¿cómo puede ser? Digo, el miércoles tenemos 300 personas aquí orando. Y no metemos más porque no nos dejan meter más personas. 5 cultos los domingos. Claro, es que la gente también llega por ya la necesidad también de... O sea, todo lo que está pasando hace que mucha gente busque a Dios. Entonces muchos se están convirtiendo en este tiempo. Porque es el último tiempo. Y porque es el último tiempo, claro. Ahorita ya no estamos en la gracia, sino en la gracia estamos viviendo ahora este tiempo. Estamos en la gracia y tenemos todavía la oportunidad. Y Dios llama a las personas y las está llamando. Ahora está en nosotros que respondamos ese llamado, porque dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo escojo, yo decido, ¿acepto el llamado de Dios o no lo acepto? Y el día de hoy quería compartir en Marcos capítulo 14, vamos a leer en Marcos capítulo 14, verso 1. Dice, 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no haya alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrándolo el vaso de alabastro, se le derramó sobre la cabeza. Y algunos que se enojaban dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho, siempre tendréis a los pobres en vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos hoy por poder estar aquí en esta mañana, Espíritu Santo. Gracias una vez más que tú nos permites
querido Padre, disfrutar de tu presencia, de tu bendición, de tu palabra, Padre. Dice, Señor, tu palabra que es una espada, Señor, que tiene dos filos y corta, Señor, y penetra, Señor, hasta el alma y discierne las intenciones, querido Padre, del corazón, Señor. Padre, ven con tu reino, con tu presencia, Espíritu Santo. Queremos decirte la necesidad, Señor, que siempre tenemos de ti. En el nombre de Jesús, Señor, desde ya cancelamos todo plan del diablo, toda voz contraria, Señor, a ti. Proclamamos y declaramos que es silenciada en el nombre de Jesús. Querido Padre, visítanos, Señor, el día de hoy con tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Ok. Ayer estaba intentando, voy a adelantar para preparar el tema de mañana. Y intentaba preparar el mensaje y no fluía. Decía, Dios mío, ¿qué pasa? No. Pero claro, cuando tú no fluyes o cuando no viene ese mensaje de rema, es porque no es eso lo que Dios quiere que comparta. Entonces tuve que dejarlo y dije, bueno, pues, Señor, ya me hablarás. Ya me dirás qué es lo que tú quieres que le comparta a tu iglesia. Entonces dice aquí la palabra que en Marcos 14:1 nos habla de que el Señor entraba, dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, y ahí me quería detener en esta palabra, Betania. Esta palabra significa casa de aflicción. Dice, estando él en Betania, casa de aflicción. Antes cantábamos, aunque afligido esté, decía la alabanza. Ok, esta palabra también significa estrechez, pobreza. Y cuando buscaba esta palabra en la Biblia, en muchas partes aparece esta palabra, aflicción. ¿Qué es aflicción? Aflicción es tristeza, aflicción es estar abatido. ¿Alguien ha estado abatido, ha estado triste esta semana? Y una de las partes donde puedo encontrar esta palabra es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 29 dice la palabra en el verso 31. Y vio el Señor que Lea era aborrecida. Me pueden acompañar en Génesis 29, 31. Dice, y vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea Ok, entonces dice la Biblia aquí en Marcos que de repente llega una mujer afligida, triste, y se postra delante del Señor. Como les digo, esta palabra la vamos a ver en muchas partes de la Biblia. Y en una de las personas que la Biblia nos narra que estaba en aflicción era Lea. Génesis capítulo 29, verso 31 dice, y vio el Señor que Lea era aborrecida, y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por tanto, el Señor ha oído que soy aborrecida. Me ha dado también este hijo, y puso por nombre Simeón. Pero una de las cosas que me llama la atención es que dice la palabra que vio el Señor que Lea era aborrecida. Vio el Señor que Lea era menospreciada. Ya les he hecho alguna vez esta pregunta. ¿Hemos nosotros sido menospreciados? Sí, todos, ¿no? Yo creo que todos hemos sido menospreciados. Y parece que Dios no soporta que
menosprecien a una persona o que la aborrezcan. Porque una persona es una hechura, es la creación de Dios. Y cuando una persona es aborrecida o cuando una persona es menospreciada, parece que Dios mismo dice, tranquilos, yo voy a coger a esta persona porque es mi creación, es mi obra y voy a hacer que la valoren. Y por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios va a decir, porque lo vil de este mundo, lo que el mundo menospreció y desechó, eso toma a Dios y lo levanta. Dios mismo se va a encargar de que te valoren. Dice la palabra que esta mujer Lea no la quería Jacob. Sin embargo, cuando vemos a Lea tiene un hijo que se llama Judá. Y de Judá, de los lomos de Judá, van a ser el rey David. Y del rey David van a ser Jesucristo, del linaje de Lea. Entonces Dios mismo se encarga. Imagínense en el día de hoy Lea, eres la tatarabuela de Jesús. Vamos a hacernos una foto. Vamos a subir a Facebook. Aquí estamos con la tatarabuela de Jesús. ¿Y cuántas personas nos han menospreciado? ¿O cuántas personas les han menospreciado? Y no saben esas personas lo que tú llevas dentro. Lo que tú vas a dar a luz. El día de hoy a lo mejor ustedes están cuidando a personas mayores, limpiando la casa de sus jefes, ¿sí o no? Hemos estado llevando a gente supuestamente importante y hemos sido menospreciados. Y a lo mejor te miran por encima del hombro porque dicen, este extranjero, ¿quién es? Y ellos ni saben lo que Dios va a hacer contigo. Ni saben lo que Dios va a hacer con tus hijos. Porque es algo que Dios no soporta. Que menosprecien su creación. Que menosprecien a las personas. Y coge Dios y dice, sí, ustedes menosprecian a esta persona, pues se van a enterar. Yo mismo voy a encargar que la valoren. Dios mismo se va a encargar que te valoren a ti, que valoren tus hijos. Oye, si yo escucharía eso, le daría un aplauso a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. ¿Qué fue? Decía, a veces un pastor le decía, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y así se pasa el... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No les escucho. Imagínense una película, ¿qué fue? Y dice, oye, ya predica, está todo el rato, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces hay gente que no va a estar. No le vas a gustar. Y esas personas no saben lo que va a salir de ti. Y saben, dice la palabra que Dios hace sabio al sencillo. Dice el salmista, me has hecho más sabio que mis compañeros. Me has hecho más sabio que las personas mayores. Estaba un muchacho predicando y una persona le dijo, qué sabio eres. Qué sabiduría. Pero no la sabiduría de ese muchacho, sino la sabiduría que viene de Dios. Porque dice la palabra, el sabio, en Proverbios, esparce sabiduría, mas el necio habla sandeces. Las palabras del sabio, dice, son medicina. Da al sabio y será más sabio. Entonces vemos aquí que Lea fue menospreciada y en su aflicción, Lea buscó a Dios en su aflicción. Dice que su primer hijo lo pone por nombre. ¿Cómo se llama el primer hijo de Lea? Rubén. ¿Cómo se llama el primer hijo? ¿Cómo? Rubén. Ok. Quería decir, ¿cuál es el significado de Rubén? ¿Saben cuál es el significado de Rubén? He aquí un hijo. Si imagínense, le preguntaban a Lea, le decían, ¿cómo se llama tu hijo? He aquí un hijo. No, perdón. ¿Cómo se llama tu hijo? He aquí un hijo. Que como...
déjalo. He aquí un hijo era el significado de Rubén. Vaya nombre. Entonces podemos ver que en la aflicción es donde, en la tristeza, dice el libro de Eclesiastés, que cuando una persona está afligida, está triste, el corazón de esa persona es más sensible para buscar a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 7. Doris, lea usted. Éxodo son de los primeros libros. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Ok, aquí es el pueblo de Israel, que es afligido. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y me llama la atención que dice la palabra que Él es consciente de nuestros sufrimientos. Él es consciente a veces de lo que nosotros pasamos. Y por eso dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, por nada estén ustedes afanosos, sino sean conocidas vuestras preocupaciones delante de Dios. A veces nos preocupamos, sí, es normal preocuparse, pero cuando nosotros vamos y buscamos a Dios, una paz, una tranquilidad viene a ti. Esta semana les compartía, un hermano viene y me dice, es que me dicen que no me estoy preocupando. Hermano, que estamos como casi viviendo al límite, me decía este hermano. Pero parece que no te importa, le decía la mujer. Dice, hermano, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Me dice él. Le digo, hermano, si usted fue y lloró y el Señor le está dando paz y tranquilidad, está bien. Porque cuando tú buscas a Dios en tu preocupación, Dios te da paz. Aparte de esta palabra, preocuparse, nos preocupamos. Preocuparse. Te estás ocupando de algo que no ha ocurrido todavía. Es la palabra preocuparse. Y a veces ni siquiera ocurre lo que... Tantos pensamientos de preocupación que vienen a nuestra mente. Y luego ves que no ocurrió eso que pensabas. Eso malo que pasa, que eso que dijiste, no, es que este mes no me va a alcanzar. Y pasaste el mes. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que Dios vio la aflicción del pueblo. Y que Él no es inconsciente de los sufrimientos, de las cosas que podamos pasar. Yo quiero decirles, cada uno de los que están aquí tiene un gran llamado de Dios. Todos tienen un gran ministerio. Para ustedes, para sus familias. Amén. Y si Dios, imagínate, Dios nos ha guardado, ¿de cuántas cosas Dios nos ha guardado? Toda nuestra vida. De muerte. De enfermedad. Dice el Señor, sí, en el libro de los Romanos, si el Señor nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más no nos dará? Todas las cosas. ¿Ok? Entonces, vemos como, primeramente, Lea afligida, menospreciada. El pueblo de Israel afligido. Dice la Biblia, Dios se preocupa por su pueblo. Samuel capítulo 1, verso 11. Estelita, te tocó. E hizo voto diciendo, Sí, es. e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, y te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino quieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí vemos otra mujer afligida. Esta es Ana. La mamá de Sansón. No, la mamá de Samuel. ¿Ok? La Biblia dice que nos muestra que está Elcana, eso es el esposo de Ana. El primero de Samuel, desde el primer capítulo nos narra esta historia. Ana y Penina. Elcana tenía 2 mujeres. Ahora, la Biblia nos dice que Dios creó una mujer para el hombre. Dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y serán, no dice a sus mujeres. Dice que Dios cuando creó varón y hembras. Hembras, eso dice hembras. Y hembra. O sea, desde el principio, Dios estableció que el hombre tenga una mujer. Pero luego después vamos viendo en la historia bíblica y en la historia pasada vemos que los hombres, ¿qué hicieron? Tener más mujeres. A ver, ni con una puedes, quieres tener 2. Dice, el obispo se ha casado con una mujer. Pero aquí vemos que Elcana tenía 2 mujeres. Este hombre de Dios, y él era religioso. Dice que iba todos los años a adorar a Dios con sus 2 mujeres. Esto también tipifica 2 iglesias. Está el marido, que es Jesús, la novia, que es la iglesia. La Biblia dice que Ana subía continuamente también con ellos, pero que estaba triste porque no podía tener hijos. Y dice la Biblia que estaba afligida. En la aflicción es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra en Eclesiastés, que con la tristeza del corazón, con la tristeza del corazón eres más sensible a Dios. Dios quería un profeta. Ana quería un hijo. Y subían a adorar y Ana no se daba cuenta. Afligida no sabemos cuántos años. Penina se burlaba de Ana. Decía, tú no puedes tener hija, yo soy fructífera. Hasta que de repente le cae el 20 a Ana. Dice, ok, Señor, vamos a hacer una cosa. Yo lo consagro para ti, lo desteto y lo dejo en el templo. Y te lo quedas tú. Y el Señor dijo, trato hecho. Dios quería un profeta. A mí me están entendiendo, me están siguiendo hasta aquí. Amén, amén, amén. Dice la Biblia que Ana estaba afligida. Y cuando ella decide buscar a Dios, le pide con todo el corazón que le dé un hijo. Dice que se levanta de esa oración, dice, y Ana no estuvo más triste. Se le fue la tristeza. Dice, comió y se alegró Ana. Claro, ya el Señor también le dio paz en su espíritu, porque Dios lo que quería era un profeta. Y las aflicciones es para dirigirte hacia la voluntad de Dios, para dirigirte hacia lo que Dios quiere. Yo les digo una cosa, no sé cuántos años soy cristiano, 10 años creo, 10, un poco más, hace 12 años que pisé una iglesia. Y ha habido momentos que no han sido fáciles para mí, para mi fe. He pasado momentos de aflicción, pero esos momentos de aflicción me impulsado a buscar más a Dios. Por eso la aflicción no es mala. La tristeza no es mala. Y cuando uno está en aflicción y cuando más buscas a Dios, más tú comprendes lo que Dios quiere. Ana llevaba afligida no sabemos cuánto tiempo, años, triste y afligida, que no podía tener hijos. Hasta que comprendió lo que Dios quería. Y Dios quería un Samuel
un profeta, un juez de Israel que se iba a levantar en poder este hombre. Es uno de los profetas más conocidos en la Biblia. Profeta que va a ungir al rey Saúl, que va a ungir al rey David. Y como les digo, esto nos muestra dos iglesias. Una iglesia penina que da hijos que no dan fruto, que no trascienden, que pasaron sin pena ni gloria por esta tierra. Pero Ana que da hijos que impactan esta tierra, que traen el poder de Dios a este mundo. Y es lo que Dios quiere. Y yo confío que nosotros seamos una iglesia que manifieste el reino de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo. Porque no vine con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Amén. Amén. No, aplauso a Dios. Comprendió Ana que era lo que Dios quería. Un Samuel. Y por medio de la aflicción, por medio de las aflicciones que a veces pasamos, Dios quiere sacar lo profético que está en ti. Dios quiere sacar el Cristo que está en ti. Dios quiere sacar esa nueva creación que está en ti. Lo que está dentro de ti, lo que ya Dios te dio, ya creímos en Jesucristo. Y las aflicciones que vienen es para que tú puedas vivir en esa nueva naturaleza, santificado para Dios, Amén. dando fruto para Dios. Amén. Y por eso es que dice la palabra que se acercó Satanás a Simón. Perdón, el Señor le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. No dice Pedro, Pedro, dice Simón. ¿Quién es Simón? El viejo hombre. El viejo hombre es el que viene a ser zarandeado. El viejo hombre es el que viene a ser afligido. Y cuando viene la aflicción, tú empiezas a dar a luz esa nueva naturaleza, esa nueva Consuelo, esa nueva Sandra, esa nueva Doris, ese nuevo Brian, Estelita, Papá Ramiro. Amén. Gloria a Dios. Las aflicciones son para dar a luz a esa nueva criatura que está en ti. Amén. Amén. Dice la Biblia que Satanás pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro. Ningún zarandeo que viene a nuestra vida, y si el diablo viene a pedir, o sea, el diablo no viene y te zarandea porque él quiere, tiene que pedir permiso. Dice que de repente están los ángeles de Dios y se acerca Satanás en Job. Y Dios le pregunta a Satanás y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y dice que el diablo le contesta lo siguiente: sí, he visto que lo tienes protegido, no lo puedo tocar. Ok, te voy a permitir que toque sus bienes. Dice la Biblia que luego Job se levantó con más fuerza y con más poder. Cuando viene el diablo a zarandearte, te vas a levantar con más fuerza, con más poder, con más fe. Entonces dice la palabra que Ana, cuando ora a Dios, viene ese cambio. Hay otro hombre que estaba pasando aflicción, que es Jonás. Se dan cuenta que él es el problema y le dicen: tú eres el problema, por eso tremendo chaparrón que nos está cayendo aquí. Están en un barco, había una tormenta. Dice: a ver, ok, ya que tú eres el culpable de esta tormenta, dinos cuál es la solución. Y dice: ok, cójanme y tírenme al mar y todo va a estar bien. Dice: hombre, tampoco así tan drástico, no seas tan bruto. Y dice que no le hicieron caso. ¿Cómo te vas a tirar al mar? No, hombre, tampoco te castigues tanto, Jonás. Y dice que el barco empezó peor. Y que los hombres que estaban ahí, que creían, dice que oraron a San Martín de Porres, oraron a la Virgen de Guadalupe, nada, no contesta.
Bueno, probemos con el Dios de Jonás, Jehová de los ejércitos, ayúdanos. Y el Señor les manda la respuesta: tírenlo al mar. Y después de orar dice que lo agarran a Jonás y lo tiran al mar. Jonás, me supongo que estaba ahí. Les dije que me tiren al mar. No hacen caso. Ok, entonces las aflicciones que vienen es para impulsarte a lo que Dios tiene para ti, para tu ministerio, para ese llamado, para que salga esa nueva naturaleza, para que vivas santo. Dice la Biblia que, como les hablaba, que estas Ana y Penina dan dos hijos diferentes. Hay personas que dicen, Dios no habla, son creyentes en Dios, predican la palabra, pero dicen, Dios no te habla. Y cuando le escuchan a alguien decir que Dios le habló, la Biblia dice que Dios hablaba al oído de Samuel. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es verdad que cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, tu vida cambia completamente. Ayer estaba orando, estaba meditando, ¿no? Estaba mirando y de repente pasaban los coches, había gente comiendo en un lugar. Y yo decía, Señor, ¿cuántas personas de los que están aquí te conocen? Y todos los que están comiendo allí, ¿cuántos te conocerán? Oye, qué privilegio conocer, qué privilegio que Él nos haya mostrado su misericordia, qué privilegio poder estar aquí, qué privilegio haber podido estar en pasión por Cristo y que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. Amén. ¿Cuántas personas viven lejos de Dios? ¿Sí o no? Y Dios extendió su misericordia sobre nosotros y nos salvó. Y dice, y Él ha venido a darte vida, vida eterna, vida en abundancia. Claro, dice la palabra, para ir al otro lado también. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Que el problema es el pecado. El pecado y la ignorancia. Porque lo dice también en el profeta Oseas. El querer no conocer más de Dios. O el querer no aplicar, porque tú puedes saber mucha Biblia, pero si no estás aplicando la palabra a tu vida, de nada te vale. ¿Ok? Y vamos a ver en otra de las partes también, Hechos capítulo 14, verso 22. ¿Quién leyó antes? Amén. Vale, lea usted, lea hermana, lea. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, ahí cuando dice tribulaciones, eso también es aflicción. Dice que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. ¿Saben cuando una mujer va a dar a luz? Tiene dolor, ¿a qué sí? Las que han sido madres, ellas saben. Pero dice la palabra que una vez que das a luz, ya ni te acuerdas del dolor por el bebé que nació. ¿Ok? Entonces dice la palabra que esta mujer del Evangelio de Marcos estaba afligida. Dice la Biblia que llega donde el Señor, empieza a llorar. Lo vemos en varias partes aquí lo narra de una forma, en los otros evangelios da otros detalles. Empieza esta mujer se acerca al Señor, está en un lugar de aflicción porque Betania es casa de aflicción. Dice que lo unge. En otro de los evangelios dice que llora donde el Señor le lava los pies.
Y de repente dice la Biblia que rompe el perfume un perfume costoso, y lo derrama, lo unge al Señor. Y por ahí salta Judas. En este evangelio no lo dice, pero Judas es el que dice, ¿cómo dice desperdician ese perfume caro? No, el día de hoy no sabría decirles el precio de ese perfume, pero era un perfume caro. Costaba miles de euros ese perfume. Y Judas dice, ¿cómo tiran el perfume ese? Dice Judas, lo hubiésemos vendido y lo sembrábamos en los pobres. Él arma el revuelo ahí entre los apóstoles. Marcos lo narra porque ve el revuelo que se arma, y en Marcos lo narran que como que fueron todos contagiados con eso. Dicen, todos los discípulos vinieron y le dijeron, pero otro de los evangelios dice que fue Judas. Y dice que el Señor le dijo, ustedes siempre van a tener pobres entre ustedes y les van a poder hacer bien. Y el día de hoy quieren erradicar la pobreza, y la Biblia dice que hasta que este sistema no termine va a seguir habiendo pobres. ¿Y cuántas personas a veces a mí me han dicho, el Papa si vende todo lo que tiene en el Vaticano y lo vendería a los pobres, se terminaría la pobreza, y lo daría a los pobres, se terminaría la pobreza? Y cuando dicen eso yo digo, uy, un Judas dijo eso. A veces la gente lo dice por ignorancia, porque a lo mejor yo también alguna vez lo dije, y cuando llegué aquí dije, uy, fue un Judas, porque Judas dijo eso. Porque la Biblia dice que pobres siempre van a haber. ¿Ok? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Entonces dice la palabra que es tal el revuelo que se arma que Judas, porque dice la Biblia que él tenía la bolsa de dinero, dice que él sustraía. Cada vez que él tenía la bolsa, miraba por un lado, pero por otro lado metía la mano y se guardaba la lana, como dicen en México. Como les decía, ¿cuáles son las personas, o cuál es el país que ora más? ¿Cuál es el país que ora más? ¿Saben cuál es? México. Porque ellos siempre están diciendo, órale, órale. Entonces dice la Biblia que termina eso, Judas se coge tal cabreo y dice, lo voy a entregar a este. Y se va donde, después de este enfado, o de esta ofensa que él tuvo, se va a enterar este Jesús, lo voy a entregar. Entonces dice que va donde los sacerdotes y le dice, yo les entrego, ¿qué me dan? 30 monedas de plata, no se preocupen, yo les entrego. Y Judas se entregó al Señor. Judas fue fiel durante un tiempo. ¿Saben que hay personas que son fieles durante un tiempo contigo? Pero cuando ya no les caes tan bien, ya no son tan fieles. O ya no son fieles. Porque están las personas leales y las personas fieles. La persona leal siempre va a estar contigo, en las buenas y en las malas. Las personas leales siempre son fieles. Hay personas que son fieles, pero no son leales. Porque sí, cuando tú estabas en pobreza y ahí era fiel contigo, pero de repente tú te levantaste a otro nivel, Dios te bendijo y ya caíste en crítica, en murmuración, caíste en deslealtad. La persona leal va a estar contigo en las malas y en las buenas. Por eso hay personas que el día de hoy ya no vienen. ¿Por qué? No, porque ya empezaron a crecer, ya no vengo, ya no voy más.
Sí, eran fieles cuando estábamos aquí poquitos. Pero de repente empezó a llegar más gente. No, ya no voy. Y la gente va a seguir viniendo. Amén. Y el Señor va a seguir añadiendo a su obra. Amén. Amén. Y dice la Biblia que Judas no fue leal, y este es un pecado tan grave, la deslealtad, que dice la palabra que Judas procuró arrepentirse. Y fue donde los sacerdotes y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Y tiró las monedas. Y ellos dijeron: a nosotros qué nos importa que ahora te arrepientas. Y él procuró arrepentirse, pero ya no pudo, ya no hubo oportunidad para él, porque dice la Biblia, la palabra lo dice. Y por eso es que hay tantas personas que se han quedado frenadas por la deslealtad. Y conozco hermanos con un potencial, con unos dones, con una imagen, con un cuerpo, con una altura, que dices: Dios mío, este hombre apuntaba grande, pero por su deslealtad está fuera de él, descalificado. Y una de las cosas que el diablo quiere venir es y ponerte es que tú seas desleal. Yo lo digo porque el diablo ha querido venir a obrar eso en mí. Y sobre todo, ¿con quién? Pues con mi autoridad, con mi pastor. Pero las gracias a Dios que Dios siempre me ha librado. Y cuando estaba a punto de hacer una decisión, Dios me ha dicho: no lo hagas. Eso no viene de mí. Si lo haces, te pierdes. Se pierde tu familia. No lo hagas. Entonces voy a cerrar aquí. Dice la Biblia que esta mujer estaba en aflicción. Esta mujer estaba en tristeza. Todas las aflicciones que puedan venir, yo no sé, a lo mejor lo pasaron, a lo mejor lo van a pasar más adelante. Pero dice la palabra que las aflicciones del Señor se van perfeccionando en nosotros y que todos vamos a pasar por un momento de tristeza, por un momento de aflicción. Nunca vendrá a nosotros nada que no podamos soportar. Nunca vendrá a nosotros nada que no podamos soportar. Y si viene una aflicción, la vamos a soportar. Y si viene una aflicción es para que nosotros nos fortalezcamos más en Dios, busquemos más de Dios. Y tú vas a ver que de repente vas a salir con otra actitud, con otro ánimo, con respuesta del cielo. Como Ana. Diciendo: Señor, ya sé lo que tengo que hacer. Tú querías un profeta, ahí tienes el profeta para ti. Dice la Biblia que Ana da a luz el profeta y luego fructífera. Da a luz más hijos. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, querido Padre, te damos por tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, de mi familia, querido Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el que obras en cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra, Espíritu Santo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Seas tú bendiciendo y guardando, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo, haciendo resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor, y que, Espíritu de Dios, lo que podamos vivir en nuestro día a día, nuestras preocupaciones, Señor Jesucristo, tú nos enseñas, Señor, como dice, Señor, en tu palabra, a conocer, Señor, cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Les bendigo, querido Padre, y te agradecemos en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena.